¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Y hoy vamos a conversar con un parlamentario de nuestra región sobre diversos aspectos legales, sobre leyes que se han ido aprobando para apoyar a quienes lo están pasando más mal en este periodo de pandemia, y un poco también sobre la vida, sobre cómo se está llevando este momento que nos tiene a todos, no solo en nuestra región, en nuestro país, sino que en el mundo, muy complicados y con una responsabilidad bastante grande, que es prevenir, que es que nos convirtamos de alguna forma todos en protagonistas para combatir lo que es este virus del COVID-19. ¿Cómo está, diputado Osvaldo Urrutia, diputado por el distrito número 7? Gusto tenerlo acá en esta entrevista a fondo. Aquí estamos, Bernardo, viviendo en tiempos de pandemia y tratando de colaborar con varias leyes que ha presentado el Ejecutivo, ya sea para debatir, perfeccionarlas, que son leyes que están tratando de contribuir a superar o ayudar o apoyar a aquellas personas que lo están pasando mal producto de este estado de catástrofe que ha sido decretado a raíz de la pandemia y que hoy día están con menos ingresos, en situación de desempleo, y que hay que hacer todo lo posible y lo que la imaginación nos diga para poder apoyarlos a superar este trago amargo que nos ha enfrentado la vida. Y sabe, quizás este estado complicado que también se puede convertir en una oportunidad. Oportunidad para que como personas recuperemos en este país algunas cosas que hayamos perdido. eh, Fraternidad, tolerancia, respeto, Solidaridad. solidaridad, no escucharnos los unos a los otros, Mm. muchas cosas que a lo mejor nos debieran llevar a recuperar ese tanto de humanidad que yo siento que hemos perdido en el último tiempo, diputado. Sí, así es. Mira, yo creo que es una muy buena oportunidad para reencontrarnos, para reflexionar, para pensar qué es lo que queremos y poder debatir y conversar, no solo al interior de la familia. Hoy día existen los medios telemáticos, como se les llama hoy día, o para conversar también a distancia, y software que se han puesto a disposición. De hecho, estamos teniendo reuniones a través de Zoom, que se ha hecho muy famoso y conocido a raíz de esta pandemia, y yo creo que va a significar un cambio. Muchas veces se hacen reuniones presenciales, a lo mejor a futuro van a cambiar, pero yo creo que es bueno conversar de estos temas, de los temas que tú has planteado. Fíjate que te contaba recientemente que yo me consideraba una persona que había vivido casi todo tipo de tragedia, ¿ya? De haber pasado o vivido 4 terremotos, algunos, uno de los más fuertes que han habido en Chile y en el mundo, el del 65, el 71, el 85, el 2010, incendios forestales, crisis política, golpe de El Estado, mega incendio de Valparaíso. el mega incendio, un montón de otras situaciones Sí. que han sido críticas y que hemos tenido que luchar para salir adelante y que muchas familias incluso perdieron la vida por ello. Pero hoy día nunca pensé, salvo los libros de historia, cuando nos hablaban de las pandemias que habían ocurrido en Europa, ¿no es cierto? El virus español y otras cosas que habían ocurrido, el La gripe cólera, española, sí. la gripe española, perdón, y producto de un virus. Sí, pues. Producto de un virus. Pero bueno, y jamás pensé que en Chile, o que que iba a haber una pandemia a nivel mundial que iba a llegar a Chile. Nosotros nos considerábamos una isla, estamos bastante aislados del resto del mundo, porque tenemos la cordillera de los Andes, tenemos, ¿no es cierto?, el desierto por el norte, la Antártida por el sur, el Océano Pacífico. Entonces decíamos, no, a Chile estas cosas no llegan, pero llegaron. A lo mejor es parte del fenómeno de la globalización, del mayor poder económico de los chilenos, que podemos viajar, que se viaja mucho más que lo que se hacía antes. Bueno, llegaron este virus importado de la China, que hoy día nos tiene a todo el mundo muy afligido, y ahí estamos trabajando desde el Parlamento para tratar de encontrar las medidas, las leyes que permitan ayudar a las personas que hoy día lo están pasando más mal. Ahora, ¿cómo ha sido el trabajo en el Parlamento? Es bueno conocer un poco, se han tomado medidas especiales, qué ha ocurrido, porque también hay parlamentarios que debieran de estar dentro de grupos más complicados por la edad, por algún tipo de enfermedad, los funcionarios, ustedes están en lugares donde hay bastantes personas. ¿Cómo se ha hecho para prevenir de que, por ejemplo, al interior del Parlamento pudiera surgir un contagio de COVID-19? Bueno, se han restringido bastante las actividades en el Parlamento. Desde ya, por ejemplo, no se permite el ingreso de personas ni a las graderías, solamente los que son funcionarios y parlamentarios que tienen que cumplir funciones obligatorias, que no pueden, que son imprescindibles, tienen que estar ahí. Pero se han hecho turnos también con los funcionarios. No olvidemos que en el Parlamento hay más de 1000 funcionarios y muchos de ellos entonces se han podido turnar
para no ir en forma frecuente ni todos los días. Hay muchos que están en su casa. Hay ciertas unidades, por ejemplo, las de comunicaciones u otras, que no es necesario que estén en forma permanente y que pueden hacer trabajo telemático. Pero, por ejemplo, los abogados, secretarios de comisión, cuando hay comisión, tienen que ir presencialmente. Lo más que se Claro. pueden hacer es que se turnen. Y los parlamentarios han establecido algunas normas de sentido común, como es, por ejemplo, que aquellas personas que tengan, que sean mayores de 65 años y tengan algunas enfermedades concomitantes o crónicas, como la diabetes, hipertensión y otras, están eximidos de ir, pero sí van a poder participar telemáticamente a través de las votaciones. Ya tenemos todos incorporados en nuestros celulares la posibilidad de votar telemáticamente. ¿Costó que saliera Sí. así, sí la ley? Sí, costó, se estiró mucho, hubo mucha discusión, pero ya está aprobado el sistema, el reglamento para poder operar. Es un complemento al reglamento de funcionamiento de la Cámara de Diputados, que está hecho después de la modificación constitucional expresamente para funcionar en caso de catástrofe o pandemia que no podemos. También pasa lo Ah, mismo. perdón, eso es interesante aclararlo, porque muchos podrían pensar de que ya que tienen este sistema, a lo mejor podría ser en cualquier circunstancia, pero esto está No, no, exclusivamente expresamente para para cuando este tipo no de podamos situaciones. sesionar porque se ha establecido una catástrofe o ¿Mm? un estado de excepción y que no podemos sesionar, lo vamos a poder hacer telemáticamente. Perfecto, Tanto las reuniones como el voto, que son sistemas distintos. exacto. Y bueno, además de las personas de 65 con enfermedades concomitantes o con enfermedades crónicas, todos aquellos que están en las zonas extremas, que no han podido viajar, Arica, por el norte, Iquique, Punta Arenas, Aysén, que los vuelos están suspendidos y no han podido viajar, esas personas también están eximidas de poder asistir a las sesiones de sala. Por eso el promedio de parlamentarios presentes en estas últimas 2 semanas ha sido cerca de 100, ¿ya? De los 100, o sea, 2 tercios, un tercio no ha venido, ¿ya? Además hay algunos que tienen, por ahí, están en zonas que están absolutamente en cuarentena y Sí. que tienen familiares muy cercanos que están infectados, por lo tanto tampoco han podido venir. Pero mira, es una demostración de la realidad de Chile nomás. Exacto. Y se han ido sacando igual leyes, diputados, leyes sobre todo que han tratado de abarcar, ¿no es cierto?, algunas soluciones en el tema económico, el tema de salud, el tema social durante estos días relacionados con la emergencia. ¿Cuál destacaría usted que ha sido de lo más importante? Mira, hay muchos proyectos que se han tratado en estos pocos días, algunos de forma maratónica. Ayer estuvimos hasta la 1:30 de la mañana discutiendo el proyecto del FOGAPE, que es un muy buen Mm. proyecto, que es el Fondo de Garantía para la Pequeña y Mediana Empresa para que puedan acceder a un crédito blando para poder cubrir los meses de, sobre todo, los gastos operacionales, de sueldos, de remuneraciones, de los meses que tenemos el estado de catástrofe y que no pueden vender. Crédito blando a los bancos. Son 7 bancos, tengo entendido. Va a ser por licitación. Por licitación, Por ya. licitación al Banco del Estado, más los otros bancos que se adjudiquen. Aquí hay un monto bastante significativo, estamos hablando de 3.000 millones de dólares, que se suman a los otros 14.000 millones que se han aprobado. En total se está aprobando un paquete de medidas cercano a los 17.000 millones de dólares. Para que las personas que nos están viendo tengan alguna idea, hablemos del proyecto del T2, por ejemplo, el Terminal 2 del Sí. puerto, que era una obra también bastante importante, significa una inversión de 500 millones de dólares. 500. Aquí estamos hablando que se aprobaron 17.000 millones de dólares para un paquete de cerca de 17 proyectos y medidas que se han tomado para proteger el empleo, fundamentalmente, para, por ejemplo, que se puedan seguir pagando los gastos previsionales, para que las personas puedan mantener el empleo y suspender, congelar, digamos, el contrato de trabajo, pero el empleador siga pagando las imposiciones y una vez que, si no puede hacer teletrabajo, por ejemplo, hay ciertas industrias como la construcción, Sí. o los dependientes del comercio, o los restaurantes, O trabajadores independientes. o trabajadores que no pueden hacer teletrabajo y esas personas pueden congelar o suspender su contrato de trabajo para, o sea, no pierden el vínculo con la empresa, se les sigue pagando las imposiciones del empleador y al término de la crisis esas personas van a poder seguir trabajando cuando la empresa se recupere. Eso protege al empleador y también impide que la empresa quiebre. Porque si la empresa quiebra, una vez que termine la pandemia, no va a tener empleo. La idea es que esa persona mantenga el empleo. Mientras tanto, se le pagan las imposiciones y puede postular al subsidio de desempleo, que también está considerado, ese fue otro proyecto de ley, que las personas puedan sumarse al subsidio de desempleo en caso que suspendan o congelen el contrato de trabajo.
que es ya una excepción. O sea, no fue finiquitado, pero así y todo, por el solo hecho de suspender, para poder postular a este subsidio, para poder tener su remuneración o parte de su remuneración, le van a seguir pagando las imposiciones y después de terminado el periodo, ¿no es cierto?, de crisis, va a poder retomar y volver a la normalidad. Eso mantiene el empleo y evita que la empresa quiebre para que a la vuelta la recuperación sea más rápida. ¿Y qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, diputados, que trabajan de manera independiente? Bueno, ¿Qué pasa con aquellos que por ese motivo perdieron el trabajo producto de la crisis que se vivió durante el estallido social? Que pasó mucho en Valparaíso con locales que fueron vandalizados y que tuvieron que cerrar en Viña del Mar, en esta región. ¿Qué pasa con aquellos? bueno, el ministro ha dicho que estas medidas que, como te digo, bordean una cantidad importante de millones de dólares, es un continuo. O sea, hemos ido cada vez incorporando más y nuevas medidas. ¿Faltan todavía más medidas? Yo te nombraba algunas. Aquí en este documento tengo, por ejemplo, ahí tengo una larga lista de medidas, están aquellas que protegen el empleo y los ingresos laborales. Por ejemplo, la mantención del pago de quitaciones, la mantención del ingreso laboral, la reducción proporcional del empleo de la jornada de trabajo, medidas destinadas, por ejemplo, tributarias para las MIPYME y las pymes, la postergación del pago del IVA, la anticipación de la devolución de los impuestos, el no pago del PPM, esto que pagan las impuestos, las empresas, que es la proporción del pago de los tributos que al final se les reliquía al final del año, la reducción del impuesto de timbre y estampillas a cero, el alivio de todas las deudas tributarias, en fin, la aceleración de los pagos a proveedores del Estado, las medidas de apoyo a los ingresos familiares como el bono especial para las personas. Bono COVID-19. Claro, que ya se mencionó, el bono de subsidio familiar, así se llama. En fin, y el apoyo del crédito preferente, el FOGAPE y otras más que están en este listado, que sería largo detallarlas todas. ¿Y vendrán algunas nuevas? Eso es lo que el ministro dijo categóricamente ayer, en la larga discusión que duró cerca de 10 horas, estuvimos en el Congreso. Él ha explicado en forma bastante clara que se están estudiando otras medidas como es la crisis y no sabemos cuándo va a terminar. Cuando estamos grabando este programa, porque esto va cambiando minuto a minuto. Así es. ¿Usted podría anticipar que hay algo, por ejemplo, para los trabajadores a honorarios que están muy preocupados porque hasta el momento no están o no estarían como dentro de manera concreta de las medidas? Sí, los trabajadores honorarios que tienen contrato, por ejemplo, con las municipalidades o con el Estado de Chile o en cualquier otra empresa, les pueden seguir pagando sus remuneraciones. Ahora son las trabajadores independientes los que facturan o boletean, independientes los que están con problemas. Y para eso el ministro ya hemos estado en conversaciones para iniciar también una línea de financiamiento para ellos. Así como ayer se aprobó el FOGAPE, que este es el fondo de garantías que el Estado le hace a las MIPYME y a las pymes, en que de los 3.000 millones de dólares, el 45% va a ir destinado especialmente a los más pequeños. ¿Ya? Eso es una tremenda cantidad de dinero para ayudar a todas esas pequeñas empresas, que muchas veces, a veces, una persona es el que dirige la empresa, sí, una o dos, ¿ya? Para apoyarlos para superar esta crisis y después con un crédito que va a tener una tasa cercana casi cero, con garantía del Estado, para poder pagarla después que se supere la crisis y una vez que se recupere. Hay de esperarse, diputado, que la banca, los bancos específicamente privados que van a ser seleccionados, cumplan también con este tema solidario, porque hay mucha preocupación, lo hemos podido conversar con algunos pequeños emprendedores que dicen, bueno, pero no vaya a hacer cosas que vayan a colocar una serie de condiciones que al final no podamos acceder o que nos signifique más complicaciones, como se dice en buen chileno, que sea pan para hoy y hambre para mañana. Y nos faltan los aprovechadores, o que alguien en Chile sabemos que nos falta el que quiera sacar provecho de una crisis. Bueno, la idea es que así no sea, y por eso ayer se le incorporaron varias indicaciones al proyecto, fue largo el debate. Y el ministro además se ha comprometido que a través del reglamento, porque la ley tampoco se puede colocar todo, el reglamento que ya está bastante avanzado, se detallen todas aquellas preocupaciones que tú has planteado y que también las tenemos los parlamentarios, para que no se cometan abusos y que realmente este tremendo ayuda que está entregando el Estado, este tremendo fondo, vaya en ayuda real para las pequeñas y
medianas empresas, fundamentalmente para las más pequeñas, Perfecto. para aquellas que no tienen espaldas, que no saben, que no pueden sobrevivir ni siquiera 3 meses. Y el ministro planteó algo porque algunos han señalado de que se podría sacar a lo mejor parte de lo que es el ahorro previsional de las AFP. Incluso por ahí escuché una idea de que a lo mejor eh, quienes estamos, ¿no es cierto?, imponiendo, podríamos hacer una especie de préstamo de nuestros fondos con aval del Estado, una cosa así, para que el Estado... ¿Se ha planteado algo con respecto a ese tema de la AFP, ministro? A ver si o se ha conversado. Hay personas que lo han planteado. Sí, hay parlamentarios y hay personas que públicamente lo han planteado. Yo creo que tiene sus riesgos. No hay que abusar de los fondos provisionales. Los fondos provisionales tienen un objetivo claro y único, que es para que en el futuro las personas puedan recibir una pensión digna. Si nosotros le metemos mano y posteriormente ese fondo no se recupere, esa persona va a tener una peor pensión. O sea, es pan para Pero hoy. esta figura de un préstamo a Aquí lo se mejor... aplica un dicho: pan para hoy y hambre para Sí, mañana. pero Entonces, una figura de un préstamo. Escuché eso que sí, me parecía mira, son interesante. posibilidades. El ministro tiene una capacidad increíble, los parlamentarios también, para sugerir ideas. Hay muchas sobre la mesa, no son las únicas, para poder enfrentar la crisis. Y yo creo que no se pueden aprobar todas simultáneamente, va a depender de la evolución de la crisis, de lo que dure, de si va a tener un rebrote o no el próximo año, porque todo el mundo ya está hablando Sí. de que O este sea, año vamos a tener, la pandemia llegó para qué. Algunos dicen que el COVID-19 llegó para quedarse. Así es. Y vamos a tener este año, y en la medida que la población no se vaya inmunizando, el próximo año podríamos tener otro brote, quizás menor, pero también, y el subsiguiente también, hasta que no se encuentre la vacuna. La vacuna. Entonces, hay mucho por delante. Las medidas que se han ido tomando han sido prudentes, razonables, en la medida que nos hemos ido enfrentando a los problemas, y creo que si esto se prolonga más allá del tiempo, van a tomarse otras medidas, incluso más radicales que se han tomado hasta ahora. Tenemos otros temas también que tratar, vamos a pasar a otro, y que está relacionado con esta pandemia. Ley de indulto general conmutativo para reos por el tema del coronavirus que ya promulgó el presidente de la República, Sebastián Piñera, que no estuvo exento de complicaciones al interior del Congreso cuando se mandó la ley, donde incluso diputados de su sector, tengo entendido que usted también era uno de los que estaba en contra, acusando de discriminación porque no incorporaba a reos derechamente Punta Peuco. Pero ya eso quedó ok, eso ya es ley. ¿Qué le parece esta ley? Y donde también ha salido otro tema, diputado, que tiene que ver con esta famosa ley humanitaria que se presentó hace un tiempo y que busca que ciertos reos, bajo ciertas condiciones de edad y también de enfermedades, ¿no es cierto?, puedan terminar lo que son sus penas en su vivienda y más que todo también puedan terminar su vida entre sus seres queridos. Uno versus otro, ¿qué le parece? Miren, son dos proyectos distintos. ¿Ah? Uno es en la ley de indulto conmutativo, que era para que las personas que están hoy día presas y condenadas puedan seguir cumpliendo con su condena de privación de la libertad, pero en su domicilio, que es el que se aprobó y se promulgó ahora. Claro, y que deja varios delitos fuera. Deja varios delitos fuera y considera y privilegia. En total estamos hablando de un horizonte de aproximadamente de 1.300 personas que podrían acceder a este beneficio. A nivel nacional. A nivel nacional. Y el otro es el indulto humanitario. O sea, estos dos indultos tienen apellido. Uno es el conmutativo y el otro el humanitario. Y no pero que saltaron a la palestra durante la discusión. Sí, en el indulto conmutativo, varios parlamentarios recurrimos al Tribunal Constitucional, 42 diputados de los 155, recurrimos al Tribunal Constitucional por considerar que esta medida era discriminatoria. Cosa que también hicieron senadores también lo hicieron los senadores de Chile Vamos. Y no obstante, el Tribunal Constitucional dijo que no era discriminatoria. Exacto. Y ustedes lo retiraron. Nosotros lo retiramos en la esperanza de que el presidente de la República primero le pusiera urgencia a la discusión de un proyecto que lleva casi 2 años en el Senado y que un senador no ha querido poner en tabla. Porque como no tiene urgencia, el que decide que se debate en esa comisión ¿El presidente de la comisión? El presidente de la comisión, y en este caso está el senador Navarro, que se ha negado por razones políticas y más bien de venganza. ¿Pero qué le parece, por ejemplo, que aparezcan exmandatarios como Ricardo Lagos hablando sobre este proyecto y llamando a reflexionar? Que aparezca el sacerdote Montes también con lo mismo, o sea, que ya haya por lo menos una apertura de idea de reanalizar el proyecto. Mira, lo primero que quisiera decirte es que todas las personas
Hasta el peor de los criminales tiene derechos humanos. Todas. Aquí no, los derechos humanos no son para uno o para otro. Y eso incluso cuando se discutió, por ejemplo, la pena de muerte, se habló mucho de ese tema. Porque usted plantea específicamente lo que pasa con aquellos reos que están acusados por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco. Mira, ninguno está condenado por crímenes de lesa humanidad, porque Chile firmó y aprobó la ley que aprobaba el convenio internacional que suscribió el año 2008, el año 2019. No, perdón, el año 2009. El año 2009 Chile promulga la ley y se aprueba en el Parlamento la ley en que Chile se adscribe, aprueba el convenio internacional que había escrito Chile. O sea, y además se dice en ese proyecto expresamente de que la ley no tiene efecto retroactivo. A pesar que no era necesario decirlo, porque ninguna ley tiene efecto retroactivo. Pero aquí se dejó además expresamente dicho que esta ley no tenía efecto retroactivo. Y la mayoría de estos delitos, o por no decirlos todos, fueron cometidos muchos años antes, entre los años 70 y 89. Por lo tanto, ninguno de esos delitos hoy día es un delito de lesa humanidad. Y precisamente a lo que nos oponemos es que se ponga ese cartel por haber cometido un crimen de lesa humanidad. Ahora, este proyecto humanitario no solo abarca a estos reos de Punta Peuco, sino que también abarca a otros reos de cárceles normales, entre comillas, de edad y que tengan algún tipo de enfermedad. Sí, pero déjame terminar la idea anterior. Los crímenes de lesa humanidad, que se llaman, ninguno de los reos que están en Punta Peuco está condenado por ese delito. Perfecto. ¿Ya? Y esa generalidad que se dice que todos los que están en Punta Peuco cometieron crímenes de lesa humanidad no es verdad. Porque hay personas que han sido mal condenadas y no todos son autores materiales. Hay cómplices y hay encubridores. Y hay encubridores mal condenados que solamente porque estaban en el lugar, en el cuartel, en el regimiento donde pasó, los han tildado de encubridores. Por lo tanto, nosotros creemos que el proyecto, ese primer proyecto, el del indulto conmutativo que se promulgó hoy, es un proyecto discriminatorio que no debería haber sucedido. Pero en respecto al segundo proyecto que el senador Navarro no quiere poner en tabla, sí, ese es un proyecto transversal, que no tiene color político ni menciona a nadie, sino dice, mire, en 3 causales, cuando una persona tiene una edad, es mayor de edad, tiene una cierta edad que podemos ponernos de acuerdo, algunos dicen 80, 75 años, cuando supera una cierta edad, una avanzada edad, y tiene todas las enfermedades propias de una persona anciana. Segundo, cuando adolece de una enfermedad terminal, o sea, tiene los días contados, ¿ya? Y eso se puede probar fácilmente. O cuando tiene demencia senil, Alzheimer, sus facultades mentales perturbadas, o sea, esa persona ni siquiera sabe por qué está ahí, por qué lo tienen detenido. Entonces, esas personas, en esos 3 casos nosotros dijimos legislemos, pongámonos de acuerdo porque hay un vacío en la ley. Eso ocurre para cualquier persona haya cometido el delito que haya cometido, tiene derechos humanos. Y a lo que se le privó en la condena fue a la libertad. Eso no significa que esa persona que está enferma tenga que ser sometida a un martirio, porque, dígame usted, ¿tiene sentido que una persona que está con sus facultades mentales perturbadas, que tiene demencia senil, permanezca en la cárcel? ¿O que no controla los esfínteres porque tiene Alzheimer y lo tienen que cambiar los pañales otro reo? Y nadie le hace un aseo como debe hacerse. Todos sabemos lo que pasa en las cárceles. Entonces, eso es un tema de humanidad. Y lo que estamos pidiendo para estas personas, que son alrededor de 26 personas de los que están, no es más que... En Punta Peuco hay alrededor de 26 en esa condición, y en el resto de los penales hay una cantidad similar. Pero lo que estamos pidiendo que esas personas, que en esos 3 casos que le he manifestado, que por razones humanitarias, porque no tiene sentido que sigan cumpliendo esa pena en la cárcel en forma en que se les está sometiendo a un martirio, puedan seguir cumpliendo esa pena con arresto domiciliario. Perfecto. Eso es todo. Es buena la explicación justamente para terminar este programa. Se nos pasó rápidamente esta entrevista. Usted abre los ojos porque es verdad. Se nos pasó pero muy rápido, pero creo que ha sido interesante conversar, diputado, conocer un poco más de lo que está pasando en el interior del Congreso, de estas leyes. Y este último tema que ha sido controversial y que también es bueno tener una explicación de qué se trata uno y otro proyecto, porque, insisto, durante la última semana se mezclaron ambas cosas. Y para muchos no quedó muy claro. Y está también el indulto particular o presidencial. Perfecto, que, exacto. de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República tiene las facultades para hacerlo fundamentadamente. Perfecto. O sea, hay varios tipos de indultos. Terminamos entonces, diputado, esta entrevista a fondo. Gracias por estar con nosotros, a cuidarse, como debemos cuidarnos todos.
y a adoptar las medidas de prevención, porque insisto, de todos depende, ¿no es cierto?, ayudar para evitar el contagio de esta enfermedad. Que esté bien, diputado. Muchas gracias, que esté muy bien. Ahí estaba entonces la conversación en esta entrevista a fondo con el diputado Osvaldo Urrutia por el distrito número 7 de nuestro país, en que hemos analizado temas importantes que queríamos compartir con usted para que usted también se pudiera informar de lo que está pasando producto de esta pandemia que nos está atacando no solo a nosotros, sino que a todo el mundo. Que esté muy bien usted y su familia.